Bien, entonces vamos a empezar por el tema arbitrariedad. Cuando hablamos nosotros de la arbitrariedad, tenemos que saber que consiste en una actitud, ¿verdad?, de un empleado o funcionario público. O sea, para que sea algo arbitrario, tiene que ser un empleado o funcionario público que lesiona de forma determinada lo jurídico. El autor, antes de hacerlo, ¿verdad?, tiene que crear de alguna manera una conducta antijurídica dentro de los órganos del Estado, ya sea que altere un procedimiento con arreglo al cual debe ser establecida una norma determinada. O sea, cuando un funcionario cree que puede hacer algo más allá de lo jurídico, de lo legal, de lo permitido, cuando altera lo jurídico, lo que está ya plasmado en las leyes, puede ser de alguna manera una conducta arbitraria de parte de él. Esto se puede dar en cualquier tipo de funcionario o empleado público. Entonces, puede ser también por desconocimiento del contenido específico de una norma inferior que debe relacionar en torno a una superior. O sea, muchas veces crean reglamentos y esos reglamentos lesionan leyes que tienen de alguna manera una superioridad jerárquica, y de alguna manera eso puede dar la pauta de que se esté creando algo arbitrario. Vean, ese ejemplo, ahí otra vez les voy a hablar a ustedes de la pirámide de Hans Kelsen, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes el orden de la pirámide? Si una ley ordinaria lesiona la Constitución, es declarada inconstitucional y no puede entrar en vigencia. Un reglamento, un simple reglamento no puede estar encima de una ley ordinaria, y así sucesivamente. Uno tiene que tener esa salvedad, pero hay funcionarios que hacen y creen que de alguna manera tienen todo el control y que pueden hacer cualquier cosa. También puede darse el caso de que un juez resuelva, haga una resolución arbitraria porque no está bien fundamentada y porque de alguna manera se sale de los parámetros legales lo que él puede hacer. Muchas veces se viola el debido proceso, se violan los derechos humanos de las personas con este tipo de resoluciones arbitrarias. Entonces, también se puede dar esta arbitrariedad por transgresiones de la esfera propia de la competencia de quien ejecuta una actividad. Un ejemplo, vean, en donde yo estoy, vimos en algún momento que un oficial, ¿verdad? Que yo siempre digo de que cada uno de los que están en un juzgado es parte esencial, parte primordial, es un elemento importante, es una pieza esencial dentro de un órgano jurisdiccional, pero el oficial en uno de sus de los oficios que hizo, perdón, no fue bien, fue oficial de audiencia, realmente vino y le mandó a dar una orden a la PGN, como que si él hubiera sido juez. Entonces, obviamente, apercibimos al juez, apercibimos al oficial y pusimos del órgano correspondiente investigador para que verifique por qué él está haciendo eso, porque no es su función. O sea, él firmó como que si él estaba dando la orden, pues, ya si él hace el documento y lo firma el juez son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero él no puede hacer eso, pues. Entonces, ya es una situación en donde se sale de lo que está en el contenido de la normativa, que son las atribuciones del oficial, y que ya taja en hacer o creer él que es el juez y el que puede determinar tal y tal situación. Entonces, vean que esta es la tercera razón por la que les digo yo, es cuando a alguien se le va de la mano lo que realmente puede hacer dentro de su esfera ejecutiva, de lo que son sus atribuciones. Para esto es fundamental el estudio de la normativa constitucional para determinar la importancia de la función pública en el país y con ello evitar de alguna manera una existencia de conductas antijurídicas. Aquí les quiero decir yo algo. Bueno, es importante que ustedes lean los instrumentos en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala. Vean, no es porque sea mi clase, es porque con eso ustedes les quiero aclarar algo. Si ustedes leen, ¿verdad?, en la Constitución y entienden el artículo 46, que le da una jerarquía suprema prácticamente
a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala y que lo sobreponen por sobre todo ordenamiento jurídico de nuestro país, a excepción de la Constitución, aclaro. Si ustedes se dan cuenta de eso, se van a dar cuenta de que muchos abogados únicamente saben leyes ordinarias. Se saben de memoria el Código Penal, el Código Civil, el Código de Trabajo, se lo saben de memoria, pero no se saben los instrumentos en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala y tienen una jerarquía mayor. Entonces hagan de cuenta ustedes de que por lo menos aquí viendo nombres, ¿verdad? Hoy usemos a Flavio. Flavio viene y litiga contra otro abogado y el abogado, su fundamentación es únicamente las leyes ordinarias, pero Flavio estudió de que en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos Guatemala se comprometió a respetar tal y tal situación en favor de las personas, argumenta eso, por lógica el juez tiene que darle la razón a Flavio, y si no lo hace el juez de primera instancia, lo va a hacer el Tribunal de Alzada, que en este caso es una sala jurisdiccional. Si no lo hace la sala jurisdiccional, lo va a hacer la Corte Suprema de Justicia, y la que fijo lo tiene que hacer es la Corte de Constitucionalidad. Entonces es importante que veamos eso, pero ahorita que ya les hablé yo de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, es importante que les hable de un curso que ustedes creo que están llevando ahorita, constitucional. Miren, ustedes tienen que saberse la Constitución, ahí sí que de inicio a fin, porque hay gente que se gradúa y no, como que no la ha leído. Entonces no entienden a qué nos referimos nosotros con la comprensión o el estudio normativo de lo que es la Constitución para determinar la importancia de la función pública en el país para evitar esa existencia de conductas antijurídicas. Entonces, ustedes saben de que el 1 al 136 le dicen a ustedes que está la parte dogmática, después viene la parte orgánica y pragmática, pero es importante que ustedes en la orgánica vean cuál es la función que tiene cada uno, y es cierto, por lo general, hagan de cuenta ustedes que los tres poderes del Estado, ahí en la Constitución se determinan las bases. Sin embargo, tienen ustedes que leer de la mano de la Constitución cuando estén viendo los tres poderes del Estado, cada una de las leyes, la ley del organismo ejecutivo, la ley del organismo legislativo y la ley del organismo judicial, la LOJ. Entonces, para que comprendamos nosotros cuáles son las potestades. Y vean, dentro de las segundas razones por las que hay arbitrariedad muchas veces es por la ignorancia de que hay una ley superior que de alguna, y ya se las había mencionado, que de alguna manera restringe una conducta, y tal vez ellos crean un reglamento, una normativa que va a vulnerar la conducta, va a vulnerar los derechos de una persona y que va a crear una situación antijurídica. Aquí, en esta parte, la ley del organismo judicial dice que no podemos alegar ignorancia ante la ley. Entonces no podemos decir, fíjense que yo acepto de que cometí eso, pero es que no sabía, ya no lo voy a volver a hacer. Porque si somos funcionarios o empleados públicos y cometemos una situación de estas, no hay situación en donde nos podamos nosotros justificar ante juez y decirle eso. Aquí pueden ver ustedes, si tienen su Constitución a mano, por favor, alguien que la tenga. ¿Alguien tiene la Constitución a mano? Sí, licenciado. Yo la tengo, licenciado. Gracias, Jeremías. Vamos a ver, ¿quién contestó de primero? Una dama, vamos a ver, y después Jeremías. Carolina, hazme favor, léeme el artículo 154 de la Constitución. Vamos a ver si tiene volumen. Muy bien. Un momentito. 154. Función pública, sujeción a la ley. Ajá. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos estarán al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin presentar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Bien, bien. Vamos párrafo por párrafo. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes de lo que nos acaba de leer Carolina? En primer lugar, que nos quede claro eso, que realmente la función pública es una sujeción a la ley y los funcionarios son depositarios de la autoridad.
cuando habla de depositarios, hablan de aquello que les hablé yo a ustedes, de que la soberanía popular, ¿verdad? Nosotros, ciudadanos que podemos votar, venimos y elegimos, ¿verdad? Dan de cuenta ustedes de que a nuestros representantes ante el organismo ejecutivo y legislativo, nosotros le damos en depósito a ellos ese poder, pero el poder pertenece al pueblo. Sí, no crean ustedes de que lo que piensan algunos funcionarios de que el poder son ellos. El poder pertenece al pueblo, el pueblo se los da para administrarlos. Entonces, el funcionario únicamente es depositario de esa autoridad. Son responsables legalmente por su conducta oficial. Quiere decir de que no hay ningún tipo de blindaje, aun y cuando existe el derecho al antejuicio, ¿verdad? Porque el derecho al antejuicio es, y eso se los quiero aclarar, es algo muy necesario, porque si no, imagínense ustedes, con las estrategias políticas que hay, imagínense ustedes que podrían de alguna manera encuadrar un partido político que perdió contra uno que ganó y buscando ahí denuncias falsas y todo. Entonces el antejuicio brinda de alguna manera para averiguar si realmente hay razón o no para darle trámite. Ya como lo valoren a quien le toque de alguna manera ver si se retira el derecho de antejuicio a alguien o no, eso ya es una situación muy distinta. Pero es un blindaje que pusieron los de la Asamblea Nacional Constituyente en contra de situaciones así. Aquí vemos lo que les estaba diciendo yo, que si bien es cierto, dentro de esta función pública, ellos, los funcionarios, pueden ser sujetos de ley y jamás superiores a ella, y que su conducta oficial puede ser de alguna manera juzgada. Entonces, también vemos nosotros que los funcionarios y empleados públicos tienen que estar al servicio del Estado y no del partido político alguno. Fíjense ustedes de que muchas veces cuando hayan aplanadoras en el Congreso de la República, casi siempre hablaban en torno a su partido político, y cuando por lo menos un diputado gana, si bien es cierto, puede pertenecer a una agrupación porque por ella llegó y porque la Constitución misma también le garantiza el derecho a poderse de alguna manera organizar así, también es cierto de que la investidura que se les da es para poder representar al pueblo y no a un partido político. Y los beneficios tienen que ser para el pueblo, ¿verdad? Hablando de este caso. La función pública jamás va a ser delegable, excepto en los casos señalados en la ley, y no podría ejercerse sin prestar previamente un juramento de fidelidad a la Constitución. Aquí les quiero hablar yo a ustedes de algo. Fíjense que por lo menos, como les digo, les estoy dando de ejemplo porque por lo menos si yo pertenezco a un lugar en donde me tocó juramentarme, les cuento que a mí me tocó juramentarme, así como lo menciona este párrafo de la Constitución que nos leyó Carolina, que tenemos que jurar de que vamos a respetar de alguna manera las leyes, la Constitución y hacerla valer. Pero no es un juramento vano, lo tenemos que cumplir, ¿verdad? Entonces, en este caso, vemos nosotros de que ese juramento a la Constitución también va de la mano de que nosotros tengamos que saber de que no podemos abandonar las funciones, no podemos delegar. Hagan de cuenta ustedes de que por lo menos yo le dijera el ejemplo que les estoy diciendo ahorita. Mira, si sale alguna sentencia, firma y vos que sabes hacer mi firma. Ahí hay varios delitos de por medio, y si se llega a comprobar de que el funcionario está de acuerdo con la otra persona, es bien delicado, hasta agravantes hay. Otra de las razones que podría haber es que por lo menos no es tan fácil delegar una función. Miren, ahorita por lo menos ustedes se han dado cuenta de que se ataca mucho una situación que no se han elegido cortes. Ustedes saben de que esa es una situación que se ha extendido. Pero lo que no dicen los medios de comunicación es que si quienes estamos en la función abandonamos el cargo, hay abandono de funciones, y para eso hay también pena de prisión, ¿no? Ustedes, entonces, cuando ordena la Corte de Constitucionalidad de que tienen que mantenerse en el cargo los funcionarios que están hasta que se elijan los nuevos o se les ratifican a los que ya están, prácticamente se da una pauta de no poder abandonar el cargo del mismo. Pero como los medios de comunicación siempre les van a vender a ustedes lo que suene un poquito así
¿cómo les puedo decir yo? Satanizando gente, ¿verdad? Pero como les digo, ya al hacer las elecciones, obviamente ya tiene que entregarse el cargo, tampoco no puede resistirse la persona que tiene que entregar el cargo a hacerlo. Muchos de los que estamos, seguimos en la lista, podríamos volver a quedar, ¿verdad ustedes? Pero la situación es que hasta que no elijan no se puede abandonar el cargo. Miren, y todo esto está en la Constitución. Pero yo les digo que es importante que la lean porque hay algunos profesionales, abogados, que, como les digo, no se puede alegar ignorancia, pero que demuestran la misma, que empiezan a decir por qué no dejan el lugar, por qué no dejan el cargo para presionar, porque no es el pellejo de ellos, ¿verdad? Ustedes al quien van a sancionar. Entonces, como que le dijera yo ahorita, te doy la palabra a Marco, como que Marco estuviera en esa función y le dijera yo, abandona, hombre, andate. Entonces, al que van a sancionar es a él, no es a mí, ¿verdad? Fácil hablar. Entonces, es un ejemplo. Sí, Marco. Buenas noches, licenciado. Sí, tiene razón usted en esa parte porque pues está estipulado en la Constitución, ¿verdad? Pero también algo habrá detrás que la elección de Cortes no se ha dado. Y también en otros aspectos como el blindaje que se da por parte de algunos que a la vez también solo ha sido para blindar también a algunos personajes de la política que son. Lo que pasa que, como usted bien dice, y ahí es donde realmente cómo podemos hacer un cambio como pueblo guatemalteco, ¿verdad? Si todos lo están haciendo según ellos, basado en la ley. Y todo aquel que esté en contra de ciertas circunstancias de ellos, también será perseguido de alguna forma, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, pero también algo habrá detrás que las Cortes, ¿no? Porque no puede ser que tanto tiempo esté detenido ese proceso, ¿verdad? Pienso. Claro, Marcos, tenés razón, hay algo atrás, y vos lo conociste. Ahí sí que fueron unos amparos que colocaron algunas personas y que retardaron toda esta situación. Y también, obviamente, que se ha ido retardando la elección de las mismas, ¿verdad? Entonces, hay un montón, mira, y ahí sí que aquí en Guatemala, donde aparentemente se habla de que hay una tendencia, una ideología u otra ideología, si te das cuenta y empezás a analizarlo jurídicamente, te das cuenta que es responsabilidad de ambas partes, pero el punto de partida fueron algunos recursos que se plantearon y la Corte de Constitucionalidad anterior, que de alguna manera, si ustedes analizan las sentencias ya conociendo la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, van a decir esas resoluciones que dictaron esa Corte de Constitucionalidad anterior, sí están algunas fuera del marco legal, ¿entienden? Entonces, todavía estamos viendo la de ahorita, no les puedo hablar de la de ahorita porque ellos están en plena gestión, ¿verdad? En su segundo año, entonces, pero hay bastante atrás, mira Marco, hubieron bastantes intereses determinados que hicieron que se retardara. ¿Por qué? Todo iba a salir en tiempo. Fíjate. Sí, no, definitivamente, pues, también creo que hay mucho que el pueblo no conoce, ¿verdad? Ajá. Todo está, algo hay que nosotros no conocemos, por supuesto, podemos deducir que hay mucho atrás de los beneficios que tienen algunas personas y poderes políticos, también pues el CACIP podríamos hablar, entonces algo habrá que el pueblo de Guatemala también no sabe. El problema es que creo que como pueblo de Guatemala también estamos un poco dormidos y también, como le digo, pues si actuamos en ley, que es lo justo que uno debe de hacer o deberíamos de hacer, también creo que estamos atados de manos porque pues, de alguna forma callarán al resto de personas que se levantarán porque sean manipulables o no. Sí, creo que estamos saliendo perjudicados como pueblo de Guatemala con todas estas situaciones. No solo es desde los presidentes, desde los alcaldes, desde los diputados que están ahí, sino también a través de toda esta circunstancia para ellos mismos protegerse, ¿verdad? Claro, Marco. Ahora te voy a decir algo. En ese caso, nosotros los juristas, porque ustedes son juristas también, son analíticos de la ley, tenemos que analizar como punto de partida la ley. Y si estamos en algún lugar donde nosotros veamos, determinemos o percibamos de que se está cometiendo algún tipo de situación y que sí seamos, nos conste, ¿verdad?, de ese algo que podría haber, tenemos que denunciar.
y más si poseemos un cargo público y todo, porque si no habría omisión de denuncia, que también es parte de lo de la clase de estos temas, que no sé si me van a dar tiempo de darlo hoy, pero también está la situación esta. Entonces, nuestro punto de partida es, Marcos, es el estudio jurídico, ¿verdad? Entonces, porque hace de cuenta de que como un médico que dijera, este paciente algo tendrá. Entonces, el punto de partida del médico es verificar qué es, con los exámenes, con las situaciones que hay. En el caso de nosotros, con los medios que utilizaron para impugnar, con las leyes que se utilizaron, con las resoluciones que hicieron, ese es el punto de partida. Ya lo demás, hagan de cuenta de que si el paciente viene intoxicado, viene o con que le pusieron un veneno y todo, ya es parte de donde se da un informe y se denuncia. Pues el caso de nosotros es, si tenemos un conocimiento, se denuncia. ¿De que puede haber algo? Claro que puede haber algo. Yo no te puedo decir que no o que sí, como puede o como no puede, pero nuestro punto de partida es lo táctil, lo que nosotros podemos analizar, ¿verdad, Marco Antonio? Porque nosotros no somos periodistas. Los periodistas pueden, y hasta lo escriben, pueden asumir cosas, pueden volar mentalmente y pueden escribir lo que sea, pero nosotros sí tenemos que hacer un análisis en lo que hay. Ya después esperaba que se denuncie si hay algún tipo de situación, ¿oyes? Gracias, licenciado, gracias. Vaya, Marco. En Guatemala entonces son bien identificables 3 conductas arbitrarias, siendo de alguna manera estas, por ejemplo, el dictar resoluciones o bien órdenes contrarias a la Constitución Política de la República de Guatemala o las leyes del país, la ejecución de órdenes también contrarias a las disposiciones establecidas y la no ejecución de las leyes cuyo cumplimiento es una obligación del funcionario. Entonces, todo esto da la pauta a que hayan conductas arbitrarias. Todo aquello que contradiga dentro de mis funciones y queriéndome yo propasar sobre algo que ya está estipulado, puede crear una conducta que de alguna manera sea arbitraria o contra la Constitución o contra las leyes del país, que puede ser de alguna manera sancionado contra el funcionario, ¿verdad? Es bien importante esto. Vean, un ejemplo que les puedo dar yo en esto. Fíjense ustedes de que cuando haya una situación constitucional como una exhibición personal, no se puede dejar de dar trámite. Entonces, vino determinado juez y rechazó in limine una exhibición personal que planteó alguien. Entonces, esa exhibición no se podía rechazar in limine porque es una situación constitucional y bien delicado que se haya hecho. Entonces, en ese caso, lo que me competía a mí, era un excelente juez, pues obviamente tuve que certificarlo conducente para que verifiquen por qué hizo eso, ¿verdad ustedes? Porque eso no me compete a mí, porque yo no podía omitir la denuncia. Miren, es bien delicado, ¿verdad ustedes? Porque a veces son personas que uno aprecia y que dice son buenos juzgadores, pero ¿por qué hicieron esto? Pero si yo vengo y me callo, a mí me antejuician. Entonces, es bien delicado, miren ustedes, por eso les digo, en cuestión de las normativas, de las leyes, ahorita que ustedes están entrando a este andamiaje, yo no sé, yo imagino que ya hay algunos que ya o trabajan o van a empezar a trabajar en el Ministerio Público, en el organismo judicial, en la PGN, en la Defensa Pública Penal, en el INASIF, como lo dijo un compañero la vez pasada, pues enhorabuena, ¿verdad? Porque ya están en el andamiaje, ya se dan cuenta de que las normativas se tienen que respetar adecuadamente y hacer valer, y no puede uno tergiversar las mismas, sino que se debe a la función que uno tiene. Y es delicado cuando alguien llega y no lee lo que tiene que realmente hacer dentro de su cargo o función y no sabe de las normativas que se tienen que aplicar y se sale de esos parámetros, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos nosotros eso. Entonces, vemos de que hablando ya de lo que es el abuso de autoridad, netamente, es importante que sepamos de qué consiste en el exceso de autoridad cometido por un funcionario en el ejercicio de sus atribuciones, ¿verdad? Ya ahorita estamos en tema abuso de autoridad. Entre los actos constitutivos del abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional Civil se puede dar un ejemplo, y el Servicio de Acción Criminal se señalan algunos de los siguientes.
No estoy generalizando, yo sé que hay compañeros que trabajan en la institución, pero vieron que he dado ejemplos también del organismo judicial donde yo trabajo, entonces no estoy tratando de decir de que una entidad o una situación sea todo, no estoy generalizando. Entonces, se señalan algunas situaciones como el uso excesivo de la fuerza, agresiones, puestos de registros inadecuados e innecesarios y existencia de una serie de diversas medidas arbitrarias que adoptan los jefes de las subestaciones de la policía en contra de determinados agentes, también en contra de sus trabajadores. Aquí es importante que les diga yo de que por lo menos hace poco, no sé si lo vieron ustedes en redes sociales, porque yo les voy a confesar que yo a la prensa ya no la leo, ¿verdad? Porque detecté, así como dice Marco en su momento, detecté cosas que no eran ciertas, entonces dije, ¿para qué voy a estar comprando algo que me va a manipular la mente? Entonces, igual las redes sociales tampoco no quiere decir que todo sea cierto, ¿verdad? Porque ustedes saben de que ahí se pueden también dar mentiras. Pero es importante que veamos nosotros de que dentro de las redes sociales, la vez pasada estaba leyendo yo, de que el ministro de Gobernación solicitó a la población de que si hay algún tipo de retén en donde una patrulla se parquee con sus 2 agentes o 3 con un conito a hacer la revisión de un carro, que denuncien, ¿verdad? Porque para eso se los voy a dejar a ustedes y por favor el que ya lo haya leído, no lo diga ahorita, ¿verdad? Se los dejo de tarea para que revisen en la Constitución en donde dice cuántos agentes tiene que haber en un retén policial, ¿verdad? Entonces, por favor, el que lo sabe no lo diga. Yo sé que hay personas que lo saben aquí porque lo tienen que manejar, ¿verdad? Por su trabajo. Pero tenemos que saber nosotros eso para poder también asesorar a las personas que nos llaman, ¿verdad? Aquí vemos nosotros que es fundamental que se registren denuncias de abuso de autoridad por parte de las personas que están sufriendo este tipo de situaciones, ¿verdad? Eso se puede dar en cualquier lado, no únicamente de parte de la Policía Nacional Civil, se puede dar dentro de una institución, abusando del cargo, haciendo alguna situación en contra de quienes trabajan en ese lugar y todo, ¿verdad? Entonces, es una situación general que se puede dar y que debe ser denunciado cuando se puede detectar esto. En este caso, se pueden adoptar medidas que permitan la existencia de un buen control administrativo relacionados con actos que llevan a cabo los funcionarios públicos con la finalidad de limitar las posibilidades que sean lesionados los derechos humanos de las personas, ¿verdad? En el caso de nosotros en Guatemala, a causa de un abuso de autoridad. Las fuerzas políticas, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, sociales y gremiales, urbanas y rurales, y la iniciativa privada, de alguna manera como sujetos de derechos, son imprescindibles de alguna forma para hacer esas denuncias, que no se puedan quedar callados. Por ahí vi que también dijeron Albavisión, sí, tampoco miro Albavisión, para ustedes que también sé de que mienten y que lo manipulan. Por ahí vi hace un ratito y se me olvidó mencionar eso. No crean ustedes que yo estoy sujeto a una tendencia ni nada. Cuando yo les comento aquí situaciones, lo hago de forma objetiva para no crear una situación de que ustedes crean de que estoy de una línea o de otra línea. Hay que ser objetivos en el análisis de la ley. Entonces, tampoco veo ningún canal de Albavisión, ¿verdad ustedes? Entonces, ante esto vemos nosotros de que es una obligación de todo ciudadano, sea quien sea una persona que tenga un poder económico, sea una persona que no lo tenga, sea una persona alta, baja, una persona de cualquiera de nuestras lindas poblaciones que tenemos nosotros en nuestro país, dentro de la multiculturalidad que tenemos. Todos tenemos la obligación también de denunciar cualquier tipo de vejamen como estos que se estén dando. Entonces, la situación tanto económica como social de Guatemala, la pronta acción de los derechos humanos es impostergable, ¿verdad? Como una política integral y promoción de los derechos humanos en el Estado guatemalteco, porque tienen que ser políticas de Estado las que se tienen que dar aquí. Solamente de alguna forma por parte de nosotros puede ser denunciado eso,
porque obviamente si no, no se va a dar esa positivización de la aplicación de las normas en contra del funcionario que de alguna manera está abusando de su poder. Entonces, aquí vemos nosotros de que por todo lo que hemos hablado podemos estipular de que se transforman las promesas y los compromisos de gobiernos en hechos verdaderos y efectivos, tomándose en cuenta principalmente las propuestas y exigencias de la sociedad civil cuando se hacen valer esas promesas. Y es fundamental la existencia de algún adecuado diálogo entre la sociedad civil y el Estado de Guatemala para el cumplimiento de la obligación y garantizar de alguna manera ese respeto irrestricto, ¿verdad?, a los derechos fundamentales de las personas. Fíjense ustedes de que ahorita que estamos en campaña, ya creo que les había mencionado eso, que si hay alguien, y eso lo digo abiertamente, ¿verdad?, por el que yo no votaría, es por Arzú, pero Roberto, ¿verdad? Entonces, hablando de lo que Marco Antonio dice, en algún momento de que muchas veces la población peca ingenua a veces, ¿verdad?, por el conocimiento que se tiene, pero imagínense, ya habíamos hablado de esto en la clase, perdón que lo vuelva a tocar, pero es el caso ahorita, un político que anda ofreciendo que 10 años de luz gratuita, que va a volver a hacer vigente la pena de muerte. Otra cosa que también dijo, y ustedes lo pueden buscar en redes sociales, porque ahora en buscador es fácil, de que iba a limitar a la Universidad de San Carlos en su presupuesto. Bueno, respondemos lo primero. El presupuesto de la Universidad de San Carlos está en la Constitución. ¿Alguien de ustedes me dice si se puede limitar ese presupuesto? No, licenciado. ¿Verdad? Está en la Constitución. Es más, es cierto que el Estado no ha cumplido con dar el 5%, yo creo que dan el 3 punto algo, pero ya hay una sentencia de una Corte de Constitucionalidad en que se tiene que dar el 5%, o sea que a todos los que no han cumplido con eso, se les puede sancionar si hay una denuncia de parte de las autoridades de nuestra alma mater, ¿verdad? Entonces, la Constitución, este candidato que está echándose discursos realmente populistas, inadecuados, aunque atacar a la universidad es antipopulista, ¿verdad? Inadecuados y todo, puede que le lave el coco a algunas personas pensando que sí van a tener 10 años de luz gratuita, y eso es falso. Miren, él de alguna manera pertenece, ustedes se han dado cuenta, él representa, así como dice Marco Antonio, a las clases pudientes, al CACIF. ¿Ya creen ustedes de que esa luz que no va a cobrarle a la población se la va a enjaranar a ellos? No. Si fuera cierto que lo va a cumplir, quiere decir que nos van a subir impuestos a todos. Entonces hagan de cuenta de que tal vez yo gasto, un ejemplo, no es eso lo que gasto, yo cuido la luz, ¿verdad? Pero yo gasto 2,000 mensuales. Pero Floridalma gasta, porque ella sabe cuidar bien esto, el factor de luz, gasta 200. Al no pagar nadie la luz, entonces, ¿qué? Quiere decir de que ella va a asumir mis costos, porque con impuestos lo van a hacer, o sea, no es gratis la situación, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, eso es lo segundo, porque lo primero que hablamos nosotros del presupuesto de la U, lo de la pena de muerte. ¿Ustedes creen que únicamente compete al Ejecutivo el volver a hacer valer la aplicación de la pena de muerte? ¿Qué me pueden decir? ¿El presidente tiene esa potestad? No, es el Congreso. Y todavía te puedo decir yo que depende de muchas cosas más, aún más allá de lo que es el Congreso. Porque fíjense ustedes de que ya hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en donde dice que ya no se puede aplicar. Perdón. Además del señor que anda ofreciendo, que yo entiendo su posición y que usted quizá no puede decir el nombre, a mí me gusta decirlo claro, que es Roberto Arzú. Si lo dije. No se lo escuché, no lo escuché, perdón. Entonces, pero además de eso, podemos agregarle que quien vendió la empresa eléctrica fue su padre cuando fue presidente en 1997. Creo que él todavía estaba por ahí, o por lo menos negoció algo. O sea que él ha vivido toda la vida del Estado, básicamente, cosa que creo que no va a aceptar, y
y que al final de cuentas que se ha beneficiado, hoy pretenden tomarnos el pelo otra vez con toda su campaña populista nada más, ¿verdad? Exacto, pero miren, por lo menos, y tener razón, hizo varias privatizaciones el papá de él, ¿verdad? Pero por lo menos aquel yo creo que tenía un poquito más de cabeza para gobernar. La inestabilidad de este otro es delicada, miren ustedes, que ni su propia familia lo quieren. Por algo es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo vamos a querer nosotros y teniendo ese tipo de aberración en contra de la San Carlos, ¿no? Entonces, pero es entre otras cosas, pero miren, no faltará quien vote por ellos y no oigan sus propuestas y sus situaciones que ellos traen. Pero a lo que yo les voy en esto es estos discursos populistas que se usan cada 4 años y que no se cumplen, es por eso mismo, porque nosotros no tenemos de alguna manera como población esa capacidad en general, ¿verdad?, de poder analizar ese tipo de propuestas, si son o no son válidas, si son aplicables o no, si no nos están vendiendo castillos de arena. O sea, solo son situaciones que nosotros debemos de analizar más como población, ¿verdad? Inclusive les comento de que por lo menos en el caso de mi doctorado, mi tesis fue sobre las desviaciones de poder, y algunos de los temas que toqué fue esto, los discursos populistas, el chantaje político que puede haber y todo. O sea, sí les estoy diciendo yo algo que sí investigué, que sí de alguna manera lo hice de forma científica, ¿eh? Científica, social, política y jurídica. Entonces, vemos de que es primordial desde este punto de vista de lo que hemos hablado, la ratificación de los pactos y los convenios internacionales en materia que aún no hayan sido ratificados por el Estado de Guatemala, que sean en torno a proteger a la ciudadanía en sus derechos humanos, y que se haga valer la legislación interna y que se cree una legislación más dura, más ruda en contra del funcionario que cometa algún tipo de situación de esta, tanto arbitrariedad como abuso de poder. También la inclusión de reformas de acciones pendientes para alcanzar una plena democracia en Guatemala, que es lo que le corresponde al Estado, y nosotros somos parte del Estado en la forma amplia, ¿verdad? Nosotros muchas veces, y en materia de derechos humanos casi siempre se habla del Estado, es el responsable de, pero se habla desde la forma restrictiva, desde los funcionarios a quienes se les delegó el poder, pero desde la forma amplia, Estado también es población, territorio y toda la soberanía en sí. Entonces, desde la forma amplia, todos tenemos que trabajar para que sea un beneficio para toda la sociedad guatemalteca. Debido a lo que es la dimensión nacional y por la globalidad de la problemática actual, es necesario tomar en cuenta que debe darse una debida ejecución de los derechos humanos y tiene que contar de alguna manera con más inversión en los recursos humanos y financieros dentro de nuestro país. Y dentro de los mismos se da la situación de que al haber más inversión en los recursos humanos en nuestro país, habría un poco más de educación, habría un poco más de formación académica hacia la población, y eso daría también la pauta de que fuera más analítica la población. Pero ustedes saben de que hay muchos estudios que determinan que la razón por la que no les interesa a los políticos hacer muchas veces este tipo de cobertura es por eso mismo, porque una población conocedora no va a votar por este tipo de promesas de campañas como la que estamos dando de ejemplo en esta clase. Entonces, vamos a ver la hora. 19:41. Bien, entonces dejemos en este tema. El próximo tema de la clase va a ser la omisión, ¿oyeron? Les puedo dar una generalidades de lo que es la omisión, pero lo vamos a volver a tocar para que sea el punto de partida. Miren, la omisión, hay varios tipos de omisión, pero vamos a hablar de un par que son muy importantes. Omitir es cuando no se le da la cobertura a algo. Entonces, hagan de cuenta ustedes de que llega alguien a pedir asistencia médica y se omite dar esa asistencia médica, ahí hay una omisión. Omitir también podría ser el acceso a la justicia, no permitir a alguien que tenga acceso a la justicia cuando está solicitando por los medios adecuados el uso de la misma.
pero también lo que les había mencionado yo, que está la omisión de denuncia, ¿verdad? Que es en lo que uno tiene que cuidarse como empleado o funcionario público, porque en el caso del empleado o funcionario público que omita una denuncia de algo que está bajo su conocimiento, puede ser sancionado también. Él y el otro que tal vez fue el que cometió el delito, y uno puede decir, bueno, pero pobrecito, no lo voy a denunciar porque pueden sancionarlo y todo, pero es a ustedes, si no denuncia, si omite esa denuncia, al que van a sancionar, ¿verdad? Entonces no vale la pena ahí sí que tragarse ese tipo de situaciones. Bien, solo les quiero comentar algo. Hay un examen de una señorita que creo que trabaja en la Universidad de San Carlos, yo creo que es en farmacia, si no estoy mal, que se comunique conmigo para que pueda ponerse de acuerdo, porque es de forma verbal el examen y se graba. Yo lo grabo para que lo pueda ver la coordinadora si tiene alguna duda. Las preguntas son directas, puedo preguntar fechas, puedo preguntar lo que sea, porque no puede ser igual al que se hizo en el horario normal. Y todavía hay otro que tienen que dilucidar si se entregó en tiempo o no la solicitud y si coordinación lo aceptan, ¿verdad? Pero quienes se van a examinar, que inclusive ya ninguno de ustedes les va a tocar esa pauta porque ya pasaron los 2 parciales, les informo aquí públicamente que es de forma verbal que se hace y que se graba porque es vía Zoom. ¿Oyeron? Éxitos y bendiciones a cada uno de los presentes y espero pronto tenerles sus notas. ¿Oyeron? Me disculpo que todavía no se las he dado.